Esta es la emocionante aventura de Raid, el héroe más fuerte, y Euria, la sabia con la magia más fuerte. Ellos renacieron 1000 años después y se volvieron a encontrar para convertirse en la pareja más fuerte. Y así comenzamos esta historia. Capítulo 1. El héroe y la sabia. La historia comenzó en el campo de batalla, donde los soldados estaban envueltos en feroces combates. De repente, una poderosa explosión ocurrió en el puente, reduciéndolo a escombros. Algunos soldados lamentaron que no pudieran regresar a su base ya que el puente había sido destruido. Euria se volvió hacia Raid y declaró que él era el héroe de Altin y ella no podía permitir que causara estragos en todo. Ide respondió diciendo, entonces, finalmente llegaste. Euria explicó que había venido porque había oído que Ide estaría allí y también trajo consigo una asombrosa magia. Ese día, Ide expresó su expectativa por el encuentro y observó que después de cientos de batallas, finalmente podrían saldar cuentas. Euria respondió, esta es nuestra 629ª batalla. Raid exclamó sorprendido, agradeciéndole por siempre recordárselo. Ella respondió que lo hacía porque Raid a menudo olvidaba. Raid admitió que, a diferencia de ella, él era un idiota, pero no podía revelar su lado vulnerable en el campo de batalla, ya que era conocido como un héroe. Euria le sostuvo que también era llamada sabia y estaba decidida a no ser superada en el poderoso Imperio Altin. En el poderoso Imperio Altin, un hombre fue celebrado como héroe, lanzándose a innumerables campos de batalla sin conocer la derrota. Al otro lado de las fronteras en Vegalta, una nación opuesta al Imperio Altin, una mujer era conocida como la sabia. Usando el arte de la magia, ella revertió las mareas de la guerra elevando a toda su nación y difundiendo tecnología mágica. Estas dos destacadas figuras se encontraban constantemente en el campo de batalla, nunca descansaban ni dormían. Parecía que encontraban un genuino placer en medio de la batalla. Para Red Frieden, el héroe, solo había una persona contra la cual podía dar lo mejor de sí, Euria, la sabia. Sus batallas continuaban, pero su relación no estaba destinada a durar para siempre. Eventualmente, una conclusión sería alcanzada entre estos dos individuos formidables, y solo el más fuerte emergería victorioso. La escena cambió a la base, donde el héroe Raid preguntó a Lia si la sabia había sido derrotada, y si estaba segura de ello. Lia respondió afirmativamente, explicando que la información era altamente confiable, proveniente de un mensaje urgente enviado por un espía infiltrado en Vegalta. Raid expresó sus pensamientos, convencido de que sería el primero en encontrar su fin. Aclaró que al enterarse de la muerte de la sabia, se había enviado un decreto real a Lord Frieden de su tierra natal. Lord Frieden, sintiéndose inútil en su vejez ahora que la sabia se había ido, preguntó sobre el contenido del decreto real. Transmitió que el decreto real estipulaba que, con la muerte de la sabia, Raid debía aprovechar la oportunidad presentada por el caos resultante, liderar todo su ejército en una invasión a la nación vecina de Vegalta y poner fin a la larga guerra. Esta noticia provocó la ira de Raid, y ella enfatizó que era sin duda la mayor oportunidad que tenían. Sin embargo, aquellos presentes en el campo de batalla entendieron que ninguno de los dos deseaba que sus vidas fueran en vano, usando su poder contra los indefensos. Así que su excelencia se vio envuelta en una batalla 1 a 1 con la sabia, y por eso estaba tan frustrado y dominado por la emoción. Lia comenzó a llorar, insistiendo en que no podían explotar la muerte de la gran sabia, que había deseado la paz en lugar de la guerra. En cambio, deberían estar lamentando su muerte. Raid asintió reconociendo que había algunos sentimientos hermosos allí. Se levantó de su silla y declaró que se aseguraría de que esas palabras llegaran hasta ella. Se quitó la armadura, dejando perplejos a los presentes en la sala. Lia le preguntó a dónde iba, a lo que Red Frieden respondió que simplemente iba a dar un paseo. No podía encontrarse con un amigo vestido para la guerra, así que partió hacia la frontera entre Altin y Vegalta. A medida que se acercaba a la frontera, flechas enemigas caían sobre él con una velocidad notable. Avanzó corriendo, dejando a los soldados de ambos lados sorprendidos al ver a Raid del Imperio Altin.
Raid se acercó al muro, caminando sobre su superficie y acercándose a la posición enemiga. Los comandantes enemigos instruyeron a sus magos a derribar a Raid. Cuando Raid se aproximó, logró golpear a uno de los combatientes enemigos, pero una explosión lo alcanzó por detrás. Tiana confrontó a Raid preguntando por qué había venido a invadir su país. Raid se volvió hacia Tiana y le preguntó si estaba allí para llenar el vacío dejado por su difunta maestra. Tiana presionó por una respuesta, y Raid acabó soportando una serie de ataques de las fuerzas enemigas, derrotándolos uno a uno. Explicó que su único propósito era despedirse de la sabia. La escena luego cambió a la capital real de Vegalta. Raid rompió una pared y los guardias le exigieron que se detuviera. Raid se disculpó, afirmó que tenía poco tiempo y les pidió que lo dejaran pasar. Un hombre preguntó sobre el destino de su gran sabia. Raid respondió que moriría de la manera que ella deseaba, hablando con Euria. Raid le imploró que no lo molestara, miró el cuerpo sin vida de Euria y le dijo que realmente se había ido, sin posibilidad de volver a la vida. Lamentó la dificultad de salvar a las personas que ella había creado, ya que eran fuertes, pero no tan fuertes como ella había sido. Reconoció su increíble poder, y aunque muchos aún lo admiraban en su ausencia, al final no habían determinado quién era más fuerte. Raid había disfrutado de pelear con ella durante más de 50 años y creía que, en circunstancias diferentes, podrían haber sido amigos. Sentado junto a su cuerpo sin vida, Raid también sucumbió a sus heridas y el héroe nacido en la batalla falleció. Cuando Raid abrió los ojos, se encontró en forma de un recién nacido, saludado por su madre. Perplejo, se preguntó si realmente había muerto, ya que había sido un hombre anciano apenas un momento atrás, cuestionando la identidad de la mujer. La mujer le informó que era hora de tomar un poco de leche y le mostró un tipo especial de leche materna. Sin embargo, Raid permaneció intrigado, tratando de entender dónde estaba. La escena luego saltó 18 años hacia adelante, en un bosque. Un joven se acercó a Raid, expresando su habilidad para derribar árboles. Raid lo advirtió que retrocediera un poco y con un solo golpe de su hacha derribó el árbol sin esfuerzo. Los espectadores se maravillaron al tener a Raid entre ellos, y un hombre no podía creer que Raid lo hubiera hecho sin magia. Sin embargo, Raid humildemente respondió que no podía usar magia y que no había manera. Luego, Raid sostuvo el árbol caído y preguntó a dónde debería llevarlo. Después de una inspección más cercana, descubrieron algo en el árbol, una nueva especie. Una emocionante revelación, decidieron ponerse en contacto con una empresa de periódicos para compartir la noticia. Raid admiraba la tranquilidad de su vida actual y pensaba que probablemente pasaría sus días en tal serenidad. La escena luego cambió a una mansión, donde una mujer, al ver la imagen de Raid en el periódico, expresó su conocimiento sobre él. La escena volvió a la casa de Raid, donde su madre lo llamó. Bajó las escaleras y preguntó sobre el asunto. Su madre preguntó qué había hecho, a lo que Raid respondió que no podía recordar haber hecho algo específico. Ella le informó que un noble de la capital real había venido a buscarlo por la mañana y solicitado una reunión con el jefe de la aldea. Raid especuló que podría ser el mago que luchaba contra bestias mágicas con magia, pero no entendía cómo podría estar involucrado. Su madre notó que inicialmente pensaba que era un error, pero el noble lo había mencionado por su nombre. Raid minimizó la situación afirmando que no era gran cosa, pero su madre expresó su preocupación. Él reflexionó que ya nada lo sorprendía mucho, ni siquiera despertar y descubrir que 1000 años habían pasado en su antigua ciudad natal. El imperio Altin había sido destruido hacía mucho tiempo, absorbido por el reino enemigo que se había convertido en el reino mágico de Vegalta, donde todos podían usar magia. La mayoría de las cosas ya no le impresionaban, y considerando sus experiencias de vidas pasadas, estaba mentalmente más cerca de los 90 años. Ahora aseguró a su madre que primero se encontraría con el jefe de la aldea, ya que no era bueno hacer esperar a la gente por mucho tiempo. Su madre le rogó que, si había causado algún problema o algo así, al menos fingiera que no sabía nada.
Wright le aseguró que no le importaba y ella se aferró a su pierna, expresando su tristeza y sugiriendo que enfrentaran las secuelas juntos por sus pecados. Wright contraargumentó afirmando que primero negaría la premisa de que él había hecho algo mal. Wright fue al mercado, donde un hombre lo cuestionó sobre sus acciones. Él respondió que no había hecho nada. Se dio cuenta de que los rumores ya se habían propagado por toda la aldea. Al avistar un vehículo mágico por primera vez, dedujo que, como era de propiedad privada, debía pertenecer a un noble de alta jerarquía. El jefe de la aldea se apresuró y preguntó sobre las acciones de Wright. Wright notó humorísticamente que parecía estar enfrentándose a alguien importante. El jefe informó a Wright que la persona que quería encontrarlo no era solo un noble cualquiera, sino un descendiente distante de la familia real en el reino mágico de Vegalta, una figura bastante conocida. Wright quedó perplejo y preguntó por qué tal persona lo buscaría. El jefe explicó que no tenía todos los detalles, el individuo solo expresó el deseo de encontrarse con Wright. El jefe aseguró a Wright que, pase lo que pase, no abandonaría a un miembro de la aldea. Wright agradeció y entró en la sala, sorprendiéndose al encontrar a Euria allí. Ella lo saludó con un hace tiempo y Wright se inclinó y se disculpó. Euria preguntó si estaba usando tratamientos formales, a lo que Wright explicó que tenía que ser cuidadoso con su lenguaje al hablar con alguien de la noble casa de Caldin. Luego preguntó si Wright recordaba algo, pero él se disculpó y le preguntó si ya se habían encontrado antes, cuestionando si ella estaba buscando al héroe que solía ser. Ella pareció darse cuenta de algo y comentó que Wright no hablaba de esa manera. Wright sugirió que estaban yendo en círculos con su conversación. Ella observó que él se parecía mucho a alguien que ella conocía. Luego, Wright reveló que era el tipo al que ella se refería, el héroe de Altin. Ajustaba su tono según la ocasión y la persona con la que estaba hablando. Euria confirmó que él era de hecho ese tipo. Él preguntó si ella era Euria, y ella respondió que sí. Mencionó que era de Vegalta, tenía alrededor de 200 años, le gustaba leer, disfrutaba de una llama cálida con leche, y a menudo tomaba siestas al sol cuando estaba cansada. Wright admitió que no sabía mucho sobre ella, además de su nombre y de dónde venía. Se disculpó y sugirió que resolvieran la disputa de identidad con una batalla. Wright estuvo de acuerdo, pero señaló que no había muchos lugares cercanos donde ella pudiera usar su magia. Ella propuso una prueba: si Wright pudiera disipar la magia que ella creara en 10 segundos, ella sabría que era él. Encontraron un área abierta, y Wright explicó que era donde trabajaba. Ella preguntó qué hacía en la aldea, a lo que Wright respondió que araba los campos, trabajaba con madera y transportaba mercancías de los vendedores ambulantes. Ella preguntó por qué, y él dijo que era porque no podía usar magia, pero aún tenía la fuerza de su vida pasada, así que no necesitaba contenerse. Ella se alejó y se preparó para lanzar su hechizo. Wright se preparó, y cuando ella terminó su hechizo, él lanzó su puño contra el hechizo y, con una sonrisa en el rostro, lo disipó de un solo golpe. Wright preguntó cuántas batallas habían librado, y Euria respondió con 6.329. Wright admitió que no recordaba estar contando, y ella reconoció que siempre era ella quien llevaba la cuenta. Expresó su felicidad al descubrir que él era realmente Wright. Él expresó su sorpresa al encontrarla nuevamente, a lo que ella mencionó que también había sido reencarnada en ese mundo y pensaba que tal vez Wright también había llegado allí. Wright preguntó a Euria cómo lo había encontrado sin ninguna evidencia. Ella explicó que había visto un artículo en el periódico sobre una ardilla y reconoció a Wright en la foto. Wright observó que ella también miraba artículos del campo, y ella respondió que confiaba en sus intuiciones. Se sentaron en los árboles caídos, y Wright preguntó sobre el concepto de reencarnación. Ella explicó que, en términos simples, implicaba heredar todas las memorias y habilidades de una vida anterior para la siguiente. Para ser preciso, se llamaba magia de reencarnación. Wright preguntó si ella había usado esa magia, a lo que ella respondió que no.
Aclaró que la magia de reencarnación era un término provisional que ella le había dado al concepto que existía solo teóricamente, pero ella no sabía cómo hacerlo realidad. Wright comentó que ella parecía entender los resultados potenciales del uso de la magia de reencarnación, pero no el procedimiento o método real para usarla. Le pareció intrigante que incluso la sabia que había creado la magia no supiera cómo usarla completamente. Euria mencionó entonces que si ella realmente hubiera usado la magia de reencarnación, se parecería a sí misma de su vida anterior. Wright preguntó si eso significaba que ella había sido reencarnada como humana en lugar de elfa, y ella confirmó eso, explicando que era por eso que ella y Wright tenían orejas similares. Curiosa sobre las habilidades mágicas de Wright, ella preguntó sobre los resultados de su prueba de aptitud mágica. Wright contó sobre haber hecho la prueba cuando era niño y cómo al tocar el dispositivo de examen, este se rompió inmediatamente. Los oficiales luego lo declararon incompetente. Él admitió que prefería evitar causar problemas a los demás insistiendo en usar magia y estaba contento con su vida en el campo. Observó que, aunque aún había magia a su alrededor, era una existencia más pacífica en comparación con su vida anterior. Euria sugirió, en tono de broma, que él podría ser el héroe, y Wright reconoció que sus días de héroe ya habían pasado. Ella insistió en que Wright era tan fuerte como ella. Wright no lo negó, pero señaló que en su mundo solo los magos podían luchar en batallas. Ella se levantó rápidamente y le dijo a Wright que quería casarse con él, dejándolo sorprendido. Agregó que él sería su novio a partir de ese momento. Wright, aún aturdido, le pidió que esperara y no lo hiciera tan definitivo. Euria explicó que si Wright era un pariente cercano de la familia Calvin, un ramo de la familia real, podría hacer el examen de aptitud mágica en la Academia de Magia. Demostrando sus habilidades allí, podría convertirse en un mago. Ella vio esto como una opción perfectamente válida. Wright dudó, sugiriendo que parecería estar haciendo trampa, y Euria discrepó argumentando que no era trampa. Ella creía que Wright ya había demostrado su fuerza luchando a su lado durante más de 50 años y siendo llamado héroe. El hecho de que nadie lo reconociera solo porque no podía usar magia era algo que ella no podía aceptar. Wright respondió a la propuesta de Euria expresando su alegría al escuchar eso. Ella sugirió que determinaran quién era el más fuerte, pero Wright contraargumentó diciendo que parecía trampa decidir eso ahora. Ella creía lo contrario, convencida de que Wright sentía lo mismo. Contemplaron sus roles como héroe y sabia, reconociendo que cualquiera de ellos perdiendo podría llevar a la caída de su país. Él comprendió la necesidad de tomar en serio su batalla, incluso si siempre habían luchado con seriedad. Wright reconoció que aunque no podían cambiar el pasado, él no huiría ni se escondería. Declaró firmemente que siempre aceptaría cualquier desafío que se presentara en su camino. Capítulo 2. Saludo de compromiso del héroe y la sabia. Wright salió de la habitación y el jefe de la aldea preguntó si había alguna mala noticia. Wright le aseguró que no era nada, pero que se dirigía a la capital real con la dama de Caldin, Euria. Al escuchar esto desde dentro de la habitación, las emociones de Euria se desbordaron. Euria pensó que Wright había compartido sus planes con el jefe, pero se sorprendió al escucharlo anunciar su compromiso. Salió de la habitación y Wright notó a un grupo de personas preguntándole si realmente iba a la ciudad capital y si los presentaría a la princesa de Calvin, de la que decían que era excepcionalmente hermosa. Wright observó que Euria no parecía estar sintiéndose bien y algunos guardias se acercaron para protegerlos. Él reprendió a las personas por su rudeza, explicando que si se quedaban tan cerca, él y Euria no podrían llegar al vehículo. Extendió la mano hacia Euria y ella la tomó. El jefe emergió de la casa y estuvo de acuerdo con Wright, instruyendo a los curiosos a retroceder. Wright y Euria subieron al vehículo y partieron hacia la capital real. Mientras viajaban, Wright comentó que nunca esperaba que las cosas se desarrollaran de esta manera. Euria admitió que estaba un poco confundida. Wright llamó a Euria algunas veces y luego le preguntó si podía escucharlo.
Ella confirmó que podía escucharlo de hecho. Wright pensó para sí mismo que Euria tenía una personalidad tímida incluso antes de su reencarnación y apreció sus disculpas. Luego, le preguntó si ella sabía la razón de su incapacidad para usar magia. Ella pensó sobre la razón y sugirió si era por su poder mágico. Explicó que el poder mágico regular era como agua que podía fluir por un camino llamado circuito mágico, sin embargo, el poder mágico de Wright era más como una piedra, por lo que no fluía en primer lugar. Si intentara forzarlo, el propio circuito se rompería. Wright reconoció que tal vez ese era el motivo. Ella admitió que no sabía cómo ese tipo de poder mágico había surgido, pero si Wright quisiera usar magia, tendría que construir una fórmula teórica especial para que coincidiera con su poder mágico único y crear un nuevo tipo de circuito mágico desde cero. Wright preguntó a Euria si el proceso de construcción de un nuevo circuito mágico tomaría mucho tiempo. Euria explicó que llevó cientos de años establecer la base de su teoría mágica. Wright le agradeció y observó que el misterio de los 18 años ahora estaba resuelto. Euria preguntó si Wright realmente quería usar magia. Wright le explicó que simplemente quería saber cómo era usar magia. Ella lo tranquilizó, diciendo que estaría bien porque él no podría derrotarla con magia. Wright notó su confianza y ella le agradeció por aceptar su propuesta de compromiso. Expresó su motivo para proponer el matrimonio, queriendo luchar juntos nuevamente. Wright estuvo de acuerdo en que era la única manera para un plebeyo que no podía usar magia de convertirse en un mago. También sintió que sus reencarnaciones compartidas 1000 años después no podrían ser una mera coincidencia. Si alguien estaba involucrado en su reencarnación, necesitaban descubrir y entender sus motivaciones. Wright reconoció que como plebeyo no había mucho que pudiera hacer, pero no quería que ella llevara la carga sola. También mencionó que la familia de Euria tenía conexiones con la familia real. Ella explicó que Tiana, la hija de la familia real, le había dado el papel de su familia. Wright sugirió que Tiana de su vida pasada podría ser la pequeña Tiana en la actualidad, y Euria señaló que la familia Calvin ahora se había convertido en una linaje de la sabia. Wright se maravilló de cómo se había convertido en el novio de la hija de una familia tan extraordinaria. Euria lo tranquilizó, diciendo que estaría bien. Wright cuestionó si ella realmente estaba bien con él como su prometido, considerando que habían sido enemigos en su vida pasada. Ella explicó que no había problema y que si fueran personas que guardaran rencores pasados, no le habría propuesto matrimonio. Wright expresó que confiaba en ella por los mismos motivos y agradeció por confiar en él a su vez. También mencionó que nunca había hecho un discurso de compromiso en su vida pasada, y Euria preguntó si eso era cierto. Wright explicó que pasó la mayor parte de su vida en el campo de batalla y podría haber muerto en cualquier momento, por lo que rechazó todas las propuestas de matrimonio. Euria preguntó más y Wright confirmó que era verdad. Wright comentó que ya hacía mucho tiempo y se preguntaba si sus historias se habían transmitido a las generaciones futuras. Euria se sintió un poco avergonzada y Wright cuestionó su reacción. Ella explicó que 1000 años habían pasado y muchas cosas se habían adaptado y transmitido. Curioso, Wright pidió un ejemplo, suponiendo que fuera sobre lo cruel que era. Euria respondió que no era lo que Wright podría pensar, por el contrario. Wright se sintió intrigado y quiso escuchar más al respecto. Euria informó entonces que habían llegado y cuando bajaron del vehículo, reveló que estaban en su casa. Wright quedó sorprendido por el tamaño impresionante de la casa. Al llegar a la casa, encontraron al padre de Euria, Gallian. Él la saludó y admitió que había hecho otra excursión por su cuenta. Gallian, pareciendo un poco molesto, la elogió por ser tan honesta. Euria explicó que había dejado una nota informando a las personas de la mansión para que no se preocuparan por ella. Gallian la elogió por ocuparse de las cosas, pero cuando Euria mencionó que trajo a su prometido, Gallian rechazó la idea de inmediato. Ella confirmó al padre Gallian que realmente había traído a su prometido consigo. Gallian parecía sorprendido y preguntó si ella realmente estaba hablando en serio al respecto. Euria luego presentó a Wright a su padre,
y Raid lo saludó cortésmente. Galián, no totalmente satisfecho con la situación, le dijo a Raid que regresara a casa. Raid se disculpó, pero afirmó que no podía hacerlo. Galián reconoció que Raid era bastante interesante. Explicó que personalmente nunca daría a su hija a un hombre de origen desconocido. Sin embargo, como no era el jefe de la familia Caldwell, no podía tomar la decisión para su casa. Alicia llegó y preguntó a Galián cuál era toda la conmoción. Galián le informó que Euria había traído a su prometido. Alicia, de manera indiferente, le dijo a Galián que se calmara y se presentó como la jefa de la familia Caldwell. Raid se disculpó por su tardía presentación y se identificó como Red Frieden. Al escuchar el nombre Frieden, Alicia admitió que nunca había oído hablar de su familia. Raid explicó que venía de una aldea en las montañas de la región de Arliet y provenía de una familia plebeya, por lo que era natural que la jefa de la familia Caldwell nunca hubiera oído hablar de ellos. Alicia elogió a Raid, notando que, para alguien del campo, se comportaba bien. Raid respondió que, como alguien que había venido a saludarla, pretendía mantener un nivel mínimo de civilidad. Alicia comentó que Raid parecía mucho más sensato que Euria, lo que sorprendió a Euria. Alicia aclaró que no era una ofensa, sino su preocupación genuina por el futuro de su hija. Euria expresó su alivio por haber encontrado a Raid. Alicia instruyó a Raid a levantar la cabeza y unirse a ellos. Raid le agradeció, y Alicia afirmó que sería una desgracia para el nombre de su familia si rechazaran a alguien que había rendido homenaje a la familia Caldwell. Recibieron a Raid en su interior y tomaron asiento. Raid preguntó si Euria y Galián no necesitaban estar presentes en la sala. Alicia explicó que Euria y Galián no eran adecuados para ese tipo de discusión, y ella creía que sería más fácil si Raid hablaba directamente con ella. Quería entender cómo las cosas habían llegado a este punto. Raid pensó que una excusa mediocre no funcionaría con ella, así que aclaró que la razón de su compromiso fue para que él pudiera aprovechar el nombre y el estatus de la familia Caldwell. Alicia preguntó si esa había sido la idea de Euria, y Raid confirmó que sí. Sugirió que ella podría preguntarle a Euria personalmente para confirmar, pero no era necesario, porque estaba segura de que Raid estaba diciendo la verdad. Luego compartió una historia interesante de la infancia sobre Euria, mencionando que cuando era pequeña, expresaba el deseo de encontrar a alguien llamado Raid. Cuando Alicia le preguntaba la razón, solo movía la cabeza y no daba una respuesta. Alicia asumió que era una ilusión infantil y no lo tomó en serio. También señaló que Euria había sido un poco inusual desde su nacimiento, siendo talentosa en magia, nunca lloraba, incluso cuando era bebé, y tenía una presencia enigmática. Raid reflexionó sobre cómo Euria despertó en un mundo 1000 años en el futuro sin conocer a nadie y aún así seguía rezando por él sin ninguna base para hacerlo. Encontró su determinación y lealtad notables. Raid luego se dirigió a Alicia, reconociendo su punto de vista. Alicia confirmó que estaba dispuesta a demostrar el compromiso de Raid si realmente era el Raid que Euria estaba buscando, pero expresó su comprensión de las preocupaciones de Alicia y reveló que Euria era solo su igual y estuvieron separados durante mucho tiempo. Sin embargo, al igual que Euria, nunca lo olvidó. Se preguntó cómo reaccionaría Euria a este mundo pacífico en el que ahora se encontraban y reflexionó sobre el hecho de que ella también formaba parte de este mundo. Concluye diciendo que también desea estar con Euria. Alicia dice que solo las palabras no son suficientes para aprobar este compromiso y que las acciones y resultados son más importantes, por lo tanto, él tendrá que obtener una clasificación como mago en la Academia de Magia junto a Euria, esa es la condición para aceptar su matrimonio, pero antes de ir a la Academia, debe mostrar su potencial. Alicia afirma que incluso si Euria reconoce que él es fuerte, ella tiene que aprobar su fuerza primero. En ese momento, Alicia llama a Galeón, quien entra abruptamente en la sala y recibe la orden de medir su fuerza para decidir si vale la pena inscribirlo en la academia. Así, Raid se emociona y advierte que tal vez la mansión se rompa. Capítulo 3. Cita del héroe y la sabia.
Al entrar en una habitación, Wright preguntó a Alicia sobre la sala. Ella insinuó que había sido una instalación de entrenamiento mágico gestionada por el país, y hasta los no magos podían participar en combates mágicos allí. También mencionó que hablaría con Euria y pidió a Galian que observara de cerca las habilidades de Wright. Galian aseguró que se encargaría de eso. Después de que Alicia se fue, Galian le dijo a Wright que deberían prepararse y disfrutar de una batalla simulada. Wright preguntó si estaba bien con eso y si seguirían las condiciones de victoria mencionadas anteriormente. Galian confirmó que era correcto y que sería considerada una victoria de Wright si lograba esquivar todos los ataques de Galian durante una hora a partir de ese momento. Sin embargo, acertar un golpe en Galian sería una tarea desafiante. Wright pensó que Galian, siendo yerno de la familia Calvin, debía estar entre los magos modernos de primera clase. Galian añadió que si Wright lograba golpearlo, le concedería a Wright el derecho de llamarlo suegro. Wright aceptó con una reverencia llamándolo así, y la batalla comenzó. Galian golpeó el suelo y, aprovechando la oportunidad, Wright lanzó un ataque desde arriba. Galian lo atrapó para continuar la batalla y afirmó que se esforzaría un poco más ahora. Wright logró esquivar el ataque de Galian y no pudo dejar de estar impresionado. Pensó que si Euria estaba entrenando allí, debe haber una barrera mágica considerable en vigor. Elogió la habilidad de Galian, quien respondió diciendo que sentía como si estuviera entrenando con Euria, así que no había necesidad de contenerse. Wright se disculpó y aseguró a Galian que si era el caso, aumentaría sus esfuerzos. La escena cambió entonces a la sala donde Euria esperaba, y Alicia se acercó a ella expresando el deseo de hablar. Euria preguntó por Wright, y Alicia informó que Galian estaba cuidando de él. Alicia preguntó a Euria si estaba segura de que el joven era Wright, a lo que Euria confirmó que era de hecho Wright, el mismo que ella conocía. Alicia expresó su sorpresa, ya que no esperaba que Euria lo encontrara allí. Euria la tranquilizó mencionando que ella también estaba un poco preocupada, pero se alivió al tener a Wright con ella. Alicia luego le preguntó si realmente le gustaba Wright, y Euria confesó que realmente le gustaba, pero luego su confianza vaciló y admitió que tal vez le gustaba. Alicia preguntó por qué Euria había perdido su confianza, y Euria explicó que era porque nunca se había sentido así antes. Fue cuando estuvo al borde de la muerte que se dio cuenta de sus sentimientos y anhelaba ver el sonrisa de Wright una vez más. Expresó su deseo de verlo de nuevo y esperaba que tal vez fuera el momento adecuado para decirle que le gustaba. Alicia tranquilizó a Euria mencionando que ella y Wright parecían pensar de manera similar y ver las cosas a la luz de sus experiencias pasadas. Aclaró que no estaba tratando de ocultar nada sobre su vida anterior de su madre y de otras personas, pero era por su secreto que ella vacilaba. Alicia le dijo que estaba bien y que no la presionaría al respecto, a lo que Euria expresó su gratitud. Luego, Alicia preguntó si Euria ya había hablado con Wright y le había dicho que le gustaba y que iban a comprometerse. Euria admitió que aún no le había dicho a Wright, pero Alicia le dijo a Euria que sabía que ella era tímida y a menudo se confundía con las palabras, pero no podía creer que Euria ni siquiera pudiera decirle a Wright cómo se sentía. Euria explicó que no era exactamente lo que Alicia pensaba, ella había estado pensando en muchas cosas y la palabra matrimonio surgió primero. Alicia recordó a Euria el momento en que Wright expresó su deseo de estar con ella y elogió a Wright por ser capaz de decir tales cosas en esa situación. Luego le preguntó sobre lo que Wright le había dicho a ella. Alicia respondió que no podía revelar eso y aconsejó a Euria que compartiera primero sus sentimientos con Wright y luego preguntara sobre los de él. Sugería que podría ser interesante reconocer los sentimientos de Wright y permitir que Galian no entrenara. Luego, Euria preguntó a Alicia qué estaba haciendo Wright durante ese tiempo. Alicia explicó lo que estaba haciendo actualmente, que era evaluar las habilidades de Wright como parte del proceso para aprobar su compromiso. Euria llamó a Alicia y Alicia advirtió que si Euria estaba pensando en pedir atajos, no la escucharía. Euria aclaró que no era su intención y mencionó que Wright no podía usar magia pero era excepcionalmente fuerte. En ese momento,
oyeron un fuerte ruido proveniente de la sala que no solo causó conmoción sino que también dañó el suelo. Ambos miraron afuera y Wright preguntó si alguien estaba cerca. Euria confirmó que estaba allí, y Wright le preguntó si había visto a Gallian volando sobre ellos. Ella respondió que Gallian realmente había volado por allí momentos antes, expresando su sorpresa, ya que pensaba que Gallian se había contenido. Euria le preguntó a Wright qué había hecho, y Wright explicó lo que le dijeron de no contenerse, así que le había dado un golpe a Gallian. Alicia quedó sorprendida al escuchar esto, pero Euria lo tranquilizó, diciendo que, en caso de que fuera así, creía que Gallian estaría bien. Alice luego le preguntó sobre Wright, y Euria respondió que había reconocido la fuerza de Wright y lo consideraba el hombre más fuerte. La escena cambió a un mes después, y Wright estaba en el anexo de la propiedad Caldwell buscando un libro en la biblioteca. Comentó que, como se esperaba, no había mención de él ni de Euria en ninguna parte. Le pareció sorprendente que ni siquiera la prestigiosa familia Caldwell tuviera registros de ella, mencionando que mientras sería comprensible en una biblioteca de pueblo, era inesperado para una familia como los Caldwell. Euria entró en la biblioteca e informó a Wright que había una carta para él. Se preguntó si él había informado al pueblo sobre su compromiso con ella. Al abrir la carta, descubrió que era de su madre, que mencionaba que estaba comprometido con la hija de la familia Caldwell. Ella reconoció esto como una broma y dijo que no sería engañada. Anticipaba que su madre guardaría el secreto solo para divertirse con la reacción de su padre cuando él regresara a casa. Euria preguntó a Wright qué había escrito su madre en la carta, y Wright explicó que ella parecía pensar que era una broma y que el jefe del pueblo le había pedido que trajera recuerdos de la capital real. Euria sugirió que dejaran que su madre pensara que Wright había visitado la capital real antes. Wright compartió que a lo largo del último mes había sido minuciosamente enseñado en modales y cortesía por la familia Caldwell, por Alicia. Euria sugirió que fueran de compras juntos para encontrar ropa para Wright usar cuando hiciera el examen en la academia. Wright estuvo de acuerdo, dándose cuenta de que en su apariencia actual no sería capaz de pasar como el prometido de Euria. Euria lo vio como una cita con Wright, y Alice elogió su ternura deseándoles una cita maravillosa. Salieron, y Wright sugirió que se dirigieran al mercado. Euria preguntó a Wright si la ropa que llevaba puesta pertenecía a su padre. Wright confirmó que tenía razón y explicó que la había tomado prestada de Gallian. Euria mencionó que era una buena idea usar la ropa de su padre. Wright expresó alguna vacilación al hacer tal solicitud, sometiendo a Euria a este dilema. Euria lo tranquilizó diciendo que le pareció bueno y refrescante ver un lado diferente de él. Agregó que ese día quería encontrar algo que combinara aún más con Wright. Fueron a una tienda de ropa para comprar prendas adecuadas para Wright y luego disfrutaron de una comida. Mientras comían, Wright comentó que la comida estaba deliciosa. Ella añadió que la cocina de su familia era deliciosa, pero una comida así habría sido impensable hace 1000 años. Sugirió agregar un poco de sal a la carne a la parrilla simple y al pan duro, y Wright reconoció que entendía lo que ella quería decir. Euria expresó su felicidad por poder comer junto con Wright, diciendo que era lo que más la hacía feliz. Wright notó migajas en la cara de Euria y señaló, y ella preguntó dónde estaba. Wright se acercó para limpiar su rostro, confirmando que estaba allí. Euria, nerviosa y recordando las palabras de Alicia sobre expresar sus sentimientos, estaba a punto de hablar sobre sus emociones, pero de repente Wright rompió la mesa. Ella le preguntó si estaba bien, y Wright respondió que solo se estaba emocionando más. Luego mencionó que había un lugar que quería mostrarle a Wright. Lo llevó a un lugar desde donde podían ver la Academia Real de Magia de Vegalta, donde harían sus exámenes. Wright comentó sobre lo enorme que era, y Euria reveló que podría haberse matriculado cuando tenía 12 años, pero eligió no hacerlo porque estaba ansiosa por encontrar a Wright. Agradeció su decisión, y ella agregó que el rey le pidió que pospusiera su inscripción para evitar un conflicto con la programación de la princesa y recibió algunos dulces como recompensa. Wright elogió su actitud.
Al caer la noche, ella mencionó que estudiaría allí a partir de ese momento. Wright le aseguró que eso sucedería una vez que aprobara el examen. Luego le preguntó a Wright si había alguien en su ciudad por quien sintiera afecto. Wright respondió que para alguien como él, todos parecían nietos y niños, dada su mentalidad aparentemente de 90 años. Agregó que había pensado en ella todo el tiempo, así como ella lo había estado buscando. Euria expresó que no quería pelear con él y que quería pasar tiempo juntos, como lo hicieron ese día. Por eso estaba feliz de estar comprometida con él. Euria extendió la mano y le pidió que cuidara de ella en adelante. Recíprocamente, Wright hizo el mismo gesto, diciendo que él también haría lo mismo, y sellaron su acuerdo con un apretón de manos. Y con esto, lamentablemente llegamos al final de este video. No olvides suscribirte al canal, darle like y dejar tu comentario. Y así, nos vemos en el próximo video, donde te contaré más.